Bueno, pues vamos a la segunda parte del rollo este, que es la semiología radiológica. Entonces vamos a ver signos localizadores que nos van a ayudar a decir dónde puede estar situada una lesión, la telectasia, que bueno, que es el gran caballo de batalla en la patología pulmonar, y luego los patrones, que son una serie de imágenes, signos o algo así, que nos ayudan un poco a intentar encuadrar una patología y acortar el diagnóstico diferencial, que es lo que más o menos de lo que se trata, y se podría. Entonces, bueno, los signos localizadores, broncograma aéreo, signo de la silueta, signo de la convergencia iliar, bueno, pues todos estos signos. Entonces, ¿qué es el broncograma aéreo? El broncograma aéreo es, las paredes de los bronquios son muy finitas y no las vamos a ver. Entonces tenemos, el bronquio tiene dentro aire y está rodeado por aire. Entonces en condiciones normales nosotros, quitando los bronquios gordos, los bronquios principales que hemos visto al principio, el resto de los bronquios no los vamos a ver. Pero ¿qué pasa? Que cuando el pulmón, el alveolo está condensado, tiene líquido, el tipo que sea, entonces va a ser aire, pared y blanco. Entonces es cuando vamos a ver el broncograma aéreo perfecto. Veis aquí estas imágenes, son las típicas imágenes del broncograma aéreo, y siempre que hay broncograma aéreo quiere decir que es una patología intrapulmonar. Nunca va a haber un broncograma aéreo en una patología pleural, no va a haber nunca un broncograma aéreo en una patología mediastínica, ni en una patología de la pared torácica. Que veamos broncograma aéreo nos indica que es una patología intrapulmonar. El signo de la silueta, que es esto que llevamos dando la vara toda la tarde, bueno, pues que lo único que dice es que cuando dos densidades, dos estructuras de la misma densidad están en contacto, se borran. Si tienen densidades distintas, no se van, se borran, desaparecen sus márgenes. Entonces, tenemos, si las densidades son distintas, no va a haber ningún problema, porque van a estar claramente definidas. Si la densidad es la misma, pero no están en el mismo plano, los bordes no se van a borrar y los vamos a poder ver. Nos va a costar un poquito más o menos, pero los vamos a ver. Pero cuando la densidad tiene, las dos estructuras tienen la misma densidad y están en el mismo plano, se va a borrar. Y eso nos va a servir para localizar la situación de una lesión dentro del tórax. Entonces, bueno, pues esto es lo que hemos visto. Hay que tener en cuenta que puede haber varios falsos positivos. Primero, es una placa poco penetrada. Si la placa es una placa, lo que llamamos antes blanda, ahora ya pues, bueno, con los sistemas digitales ya podemos manipular la imagen, entonces ya no va a haber ni placas blandas ni placas duras, pero bueno, si la placa estaba poco penetrada, entonces no es que no hubiese la diferencia de densidad, sino que no la veíamos, nos quedaba toda así una especie de color panza de burro y no veíamos nada. Segundo, el pectus excavatum, si os habéis fijado antes, hay veces que en la placa del pectus excavatum puede aparecer un borramiento en la silueta cardíaca derecha, sin que haya ninguna patología ni cardíaca ni mediastínica, simplemente que el corazón está un poquito desplazado por el pectus excavatum y lo que vamos a ver es la grasa que hay alrededor. La presencia de morbillas grasas pericárdicas, sobre todo en los senos cardiofrénicos anteriores, que para hacer que parezca que hay patología en el lado, simplemente es un acúmulo de grasa a ese nivel. Y luego hay una cosa que hay que tener bastante cuidado, sobre todo en pacientes encamados. Hemos visto antes que nosotros lo que estamos viendo en la placa de tórax, en el diafragma, es la cúpula. Es la zona que queda perpendicular a la de rayos X, que en condiciones normales en el paciente en bipedestación pues se ve bastante bien, pero en un paciente encamado muchas veces el A de rayos X no es completamente perpendicular al chasis, entonces va a ser un poco oblicuo, y lo que pasa es que va a hacer que, en vez de ver el diafragma, sobre todo en el izquierdo, en vez de verlo muy bien, lo que vamos a hacer es proyectar la grasa pericárdica sobre la zona esa y nos va a borrar el borde cardíaco izquierdo y vamos a diagnosticar patología en la base izquierda que no existe. Sobre todo hay que tener cuidado con ella en pacientes de la UBI, que además son placas que se hacen con portátil. El portátil pues tiene menos poder de penetración, el paciente no se le puede mover muy bien, muchas veces no está, ya os digo, no está perfectamente perpendicular el A de rayos con el chasis, entonces hay veces que puede borrar el borde cardíaco izquierdo sin que haya patología en ese lado. Bueno, recordad siempre que los bordes cardíacos y el borde cardíaco derecho es siempre anterior, el borde cardíaco izquierdo es anterior y luego también es anterior, y la aorta, el botón aórtico y la aorta descendente son estructuras que están situadas posteriores. Entonces, si aparece borrada cualquiera de estas estructuras es por patología que hay anterior, y si aparece borrado esto otro es porque es patología que hay. O sea, por ejemplo, si tenemos aquí una patología, vemos que tenemos aquí una supuesta condensación,
en el lóbulo superior, más o menos, y que parece que está borrando el borde cardíaco derecho. Entonces se supone que esto tendría, o sea, es una patología que es intrapulmonar en este caso, y que por la localización, por lo que está borrando del lado derecho, nos tiene que decir que es de situación anterior, tiene que estar situado en el segmento anterior del lóbulo superior derecho, podría estar, hay veces que el lóbulo medio queda muy alto, podría estar en el lóbulo medio derecho, en el mediación anterior o la pared anterior de la cavidad torácica. Esta imagen nunca podría estar ocasionada por nada que estuviese aquí situado en los segmentos posteriores del lóbulo superior derecho. O sea, siempre tiene que ser una patología anterior porque está borrando. Al revés, bueno, en este caso, vemos que tenemos aquí un aumento de densidad en el lóbulo superior derecho que está limitado por la fisura menor y que está borrando el borde cardíaco derecho. Entonces, bueno, pues esto más o menos está claro que tiene que estar en el lóbulo superior, está en contacto con la fisura menor, tiene que ser anterior. Y veis que aquí la lesión está aquí puesta. Caso contrario, tenemos una condensación, una masa o una patología aquí en el lóbulo superior derecho, pero no está borrando el borde cardíaco. Entonces quiere decir que o bien está muy anterior al este o está muy posterior. Entonces normalmente es que está anterior, ya no cabe nada, pues tiene que estar en situación posterior. Entonces aquí vemos, más o menos tenemos esta condensación heterogénea, bueno aquí, que está en el lóbulo superior, pero que aquí vemos que está situada en la región posterior. Aquí estaría situado en el segmento 6, o sea, no sería el lóbulo superior, sería el lóbulo inferior, en el segmento superior del lóbulo inferior, sería el segmento 6. Así podemos estar con todos los segmentos y todo esto. Está puesto todas las distintas imágenes, como esto es un poquito repetitivo, está puesto todo en las charlas que vamos a dar, entonces si queréis, como vamos un poco más de tiempo, esto nos saltamos y ya está. Bueno, el signo de la silueta también nos va a servir para los vasos, igual que en condiciones normales la pared el bronquio no lo vamos a ver porque es negro con negro, los vasos al revés los vamos a ver porque son blancos, estructura agua, que contrastan sobre un fondo negro que es el aire. Pero cuando hay una patología intrapulmonar, lo mismo que antes, cuando hay una condensación alveolar, cuando hay patología va a ser blanco el tejido con blanco el vaso, y entonces se va a dejar de ver. Entonces aquí tenemos condiciones normales, bueno, pues más o menos tenemos los vasos que los estamos viendo en el pulmón. Cuando tenemos una condensación, en este caso tenemos una condensación en el lóbulo superior, veis que está limitado por la fisura menor, y aquí no vemos vasos porque es el vaso, el blanco del alveolo lleno de moco, más el blanco del vaso, aquí se va a dejar de ver. Entonces esto sería una patología intrapulmonar. Pero aquí en este otro caso estamos viendo que tenemos este pulmón blanco y este pulmón negro, pero estamos viendo vasos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, bueno, con salvedades, que siempre hay salvedades en medicina, pero bueno, en principio quiere decir que esto no es intrapulmonar. Esto lo único que le pasaba a este paciente era que tenía un derrame pleural derecho bastante grande, es una placa hecha en decúbitos, y el líquido se está metiendo por la parte posterior, entonces nos está haciendo el aumento de densidad, pero el líquido que está en la pleura no va a borrar nunca los vasos. Es la placa penetrada adecuadamente. Pero si es una placa blanda, pues a lo mejor ya hablamos de otras cosas. Es lo mismo. Si una lesión borra los vasos pulmonares es intrapulmonar, mientras que si los vasos vemos a través de la lesión los vasos, es que es una lesión, en este caso este es un carcinoma de pulmón y esto es un quiste broncogénico. El signo de la convergencia iliar. Bueno, condiciones normales, los vasos van a llegar a la arteria pulmonar. Entonces, si nosotros vemos una masa iliar y los vasos llegan a la supuesta masa y no la vemos a través de ellos, esto es una masa que es una arteria pulmonar gorda. Es un aneurisma, es una hipertensión pulmonar, es lo que sea, pero es vascular. Mientras que si, como en este caso, vemos que los vasos pasan por detrás de la masa, quiere decir que esa masa no es una masa iliar, o que está por delante o por detrás, pero que no es la arteria pulmonar, que de verdad es una masa. Será una adenopatía, será un carcinoma de pulmón, será un neurinoma del pero es una masa que no es la arteria pulmonar. O sea, por ejemplo, en esta aquí estáis viendo que tenemos una masa, teóricamente está en el sitio de la arteria pulmonar principal, pero estamos viendo cómo los vasos no se paran aquí, sino que siguen por detrás. Y en la placa lateral, si esta masa fuese iliar, estaría aquí, pero vemos que está aquí, situada aquí detrás. Aquí, este cuerpo vertebral, que es lo que hablábamos antes, lo de la densidad, veis que teóricamente este cuerpo vertebral, que no es el cuerpo vertebral, es la masa, estamos de eso, un carcinoma de pulmón en el segmento 6. Una especie de variante del signo de la ocultación, de
es la ocultación iliaca. Normalmente los cilios van a estar a los lados de la silueta cardíaca, de lo que se supone que es la silueta cardíaca, o como mucho van a estar 1 centímetro por dentro de la misma. Si nosotros vemos que hay una supuesta imagen de cardiomegalia, pues sería ya más que cardiomegalia, pero vemos que los bronquios, los vasos, se introducen muy por dentro de lo que sería el borde de la silueta cardíaca, quiere decir que eso no es la silueta cardíaca, no es un corazón grande, sino que es una masa mediasténica, normalmente una masa mediasténica anterior, que está tapando los cilios. Esto era un linfoma. Mientras que si lo que es el corazón es lo que está aumentado el tamaño, pues siempre sea el propio corazón o sea un derrame pericárdico, por ejemplo, que está siempre al crecer va a empujar los cilios hacia afuera. Entonces los cilios no van a estar tapados nunca. O sea, es una diferencia que va a haber entre una masa mediasténica y una cardiomegalia. Otro signo que es localizador es el signo cérvico-torácico, sobre todo para las masas que están, para las masas que están situadas en los segmentos superiores. Esto quiere decir, el mediastino anterior termina a nivel de las clavículas. Entonces, si nosotros vemos una lesión, más o menos como esta, si la lesión sobrepasa la clavícula, es que no está en el mediastino anterior. Entonces eso ya nos va a cortar el diagnóstico. En este caso, vemos que hay una especie de burbuja aquí, que claramente sobrepasa el borde de la clavícula, y que si os fijáis, pues parece que luego por aquí tiene también aquí como una especie de aire, como aquí, como una especie de nivel. ¿Qué os parece que puede ser eso? ¿Qué estructura más o menos hay que haga estas cosas tan raras así? O sea, es una cosa que ya hemos descartado que esté en el mediastino anterior. O sea, tiene que estar en el mediastino medio. ¿Y qué cosa hay en el mediastino medio que nos pueda hacer esta especie de cosas? Porque bueno, dice, vamos a ver, la cava, pues hombre, que tenga la cava aire es un poco raro y estaría el señor bastante malito. Pues vamos, quitamos la aorta, pues no, la aorta parece que está en su sitio y tampoco está. Vamos quitando cosas y nos queda el esófago. ¿El esófago os parece que puede hacer una cosa así? Una chalasia. Una chalasia. Entonces, una chalasia, el esófago va a estar muy dilatado, porque es una placa en bipedestación, va a tener un nivel hidrario, esto es simplemente una chalasia, pero este signo ya nos está cortando un poquito el diagnóstico diferencial. Os vuelvo a decir lo mismo. Esto es un poquito reminiscencia de las épocas pretéritas, cuando pues con 2 placas, una PA y una lateral, teníamos que intentar diagnosticar, que ahora simplemente por ver esto, le metes en el escáner, le pegas 3 cortes y un poquito de contraste y tiramillas. Pero bueno. En cambio, si la masa no sobrepasa la clavícula, es que está en el mediastino anterior. Entonces aquí veis que tenemos una masa, teóricamente en el lóbulo superior, que está empujando la tráquea hacia la izquierda y que veis que no sobrepasa la clavícula. Entonces esta estaría situada en el mediastino anterior, y las masas típicas en el mediastino anterior son las 4 T's: el timoma, teratoma, terrible linfoma y tiroides. Entonces aquí lo que veis es que tenía un pedazo de bocio que está empujando, efectivamente, está estenosando un poquito y desplazando la tráquea, y todo esto es un bocio con extensión intratorácica. La contraposición del signo cérvico-torácico es el signo tóraco-abdominal, es lo mismo. Si tú ves una masa, más o menos aquí abajo, que tiene una morfología más o menos redondeada con bordes convergentes, quiere decir que es de localización intrapulmonar, intratorácica. Es lo típico de esta imagen, que bueno, pues tú aquí te puedes plantear y dices, bueno, vamos a ver, efectivamente parece que tiene aquí una masa, aquí en la base. Dices, bueno, vamos a ver, podemos pensar que es la aorta, un aneurisma de la aorta. Pues parece que no, porque parece que la aorta descendente parece que viene por aquí y parece que viene por aquí. Entonces, este lado no corresponde a la aorta, y es que además, si os fijáis, tiene aquí un nivel hidroaéreo, con lo cual también, otra vez lo mismo, si tuviese la aorta con aire, pues estaría el paciente bastante churrío. Simplemente es una hernia de hiato que se ve aquí detrás. O sea, aquí la masa con aire. En cambio, cuando los bordes son divergentes, significa que es algo intraabdominal que está protruyendo dentro del tórax. Aquí se ve poquito. Aquí se ve esta masa que corresponde aquí detrás. Esto era una hernia de Morgagni. De una hernia de Bosjalek. Que estaba aquí y que estaba aquí. O sea, simplemente era un poquito de grasa peritoneal que estaba protruyendo dentro del tórax, sin romper el diafragma y sin romper nada. Bueno, el otro gran signo que nos va a ayudar a localizar las lesiones es el signo
si es intra o extrapleural. Entonces los signos extrapleurales, en los signos extrapleurales los signos son que es un borde nítido, normalmente no es el pulmón, sino que es algo que está fuera del pulmón que le está empujando hacia afuera. Entonces, normalmente los bordes son obtusos, en lo que se llama el signo de la embarazada. Es algo que está creciendo desde detrás, o sea, si esto más o menos así, lo está empujando y los bordes son obtusos. Y luego, también es muy típico que produzca erosión ósea y puede haber masas de partes blandas. Todo esto indica que una lesión es extrapleural. Entonces ya, si tenemos esta imagen, ya nos vamos a quitar toda la patología pulmonar y vamos a empezar a pensar en otras cosas. Lesiones costales, lesiones pleurales, lesiones de partes blandas que están creciendo, pero ya nos vamos a quitar toda la patología intrapulmonar. En cambio, una lesión que es intrapulmonar, los bordes, o sea, la lesión es la masa está dentro del pulmón y va a llegar a contactar con la pleura, con lo que sea, entonces los bordes van a ser agudos. O sea, antes el borde más o menos era así, si no era embarazada, mientras que aquí son bordes agudos. La densidad hemos visto en una masa extrapleural no va a haber aire, con lo cual la densidad más o menos siempre es homogénea, mientras que en el pulmón pues va a haber zonas de afectación de alveolo, va a haber zonas que no hay afectación, va a haber zonas de necrosis y ¿cómo se llama? La densidad puede ser un poquito más heterogénea y lo mismo. Los bordes, salvo que sea un quiste o alguna cosa así, los bordes, bueno, pues si está infiltrando un poquito el parénquima van a ser unos bordes un poquito peor definidos. Bueno, entonces con esto ya sabemos localizar, con estas 4 cosas, ya sabemos diagnosticar una lesión donde está más o menos localizada y luego vamos a ver otra cosa que es bastante típica de la patología, que es la atelectasia. La atelectasia simplemente, el pulmón es muy... tiene muchas estructuras, tiene muchas cosas, pero lo que es el parénquima en sí tiene muy poquita respuesta a la patología. Casi siempre que va a haber una obstrucción bronquial va a haber normalmente o va a haber una pérdida de volumen o va a haber una insuflación, depende de si me hace un mecanismo valvular o simplemente obstructivo. Y vamos, más o menos la imagen más típica es la atelectasia, que es la pérdida de volumen con disminución del aire. Entonces, bueno, las causas, pues se las habéis todos, no hace falta. Entonces va a haber signos directos de la atelectasia y luego signos indirectos. Bueno, pues vamos a verlos un poquito deprisa. Entonces, el único signo directo típico de la atelectasia, o sea, si hay una pérdida de volumen, ¿qué va a pasar? Si hay una obstrucción en un bronquio, va a haber una pérdida de volumen de ese lóbulo. ¿Qué es lo que limita ese lóbulo? ¿Qué es lo que nos dice dónde está ese lóbulo? Las fisuras. Cuando hay una pérdida de volumen, lo que va a haber es un desplazamiento de las fisuras. Es el signo patognomónico y paradigmático de la atelectasia. Entonces, vamos a tener una desviación. Aquí tenemos una atelectasia del lóbulo superior y vemos que la fisura menor, que tendría que estar aquí, se ha subido aquí arriba. Una cosa, la fisura menor siempre tiene que terminar en el ilio. Cualquier otra raya que veáis que no termine en el ilio no es fisura menor. Bueno, aquí se ve claramente que está en el ilio. Bueno, aquí hay otro signo que lo comentaremos, pero vemos que la fisura se subió hacia arriba y que aquí hay una pérdida de volumen y como consecuencia hay también una pérdida de aireación y está aumentado la densidad. Hay otros signos. Bueno. Segundo lugar, como consecuencia de esa pérdida de volumen y desplazamiento de fisura, ¿qué va a pasar? Que los vasos, que están normalmente en su sitio, van a estar, los vasos no les pasa nada, los vasos van a seguir estando. De momento, lo único que van a estar más juntos. Los vasos y los bronquios van a estar más juntos. Entonces aquí veis lo mismo, hay una pérdida de volumen del lóbulo superior, la fisura, y cómo, bueno, esto también tiene aquí un poquito de lesiones residuales, pero aquí todos los vasos de este lado van a estar más juntos, los vamos a ver más pegados. Como contraprestación, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a verlo ahora. Como contraprestación, ¿qué va a haber? Espérate. Si en un lado los vasos están más juntos, ¿qué va a pasar en el otro lado? Exactamente, o sea, los vasos no se van a modificar y el pulmón se va... Entonces, si hay en un sitio que ha habido una pérdida de volumen del lóbulo superior y los vasos están aquí, hemos comentado antes que no puede, en el cuerpo no puede haber espacios vacíos. ¿Qué va a pasar? Que el resto de ese pulmón, en este caso, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, van a tener que aumentar el volumen. Los vasos no se van a modificar. ¿Qué va a pasar? Que entonces los vasos van a parecer más abiertos y va a aparecer lo que se llama un enfisema compensador. Vamos para atrás. Bueno, también, ¿qué va a pasar? Si aparte de cuando hay una pérdida de volumen, aparte de moverse las fisuras, ¿qué va a pasar? También el resto de todas las estructuras que rodean al pulmón se van a modificar. Entonces, una de las más típicas es que va a haber un desplazamiento en mediastino del diafragma. Va a haber una elevación del diafragma, lo que hemos comentado, aparte de que el pulmón intente compensar, también el resto de las estructuras van a intentar compensar. Entonces, va a haber una elevación del diafragma que es bastante típica
sobre todo en los atelectasias de lóbulos inferiores. La de los lóbulos superiores ya es un poquito más complicado que de elevación de diafragma, pero los lóbulos inferiores. ¿Qué más va a pasar? Pues lo mismo, hay que compensar volumen. Entonces, sobre todo lo de los lóbulos superiores, bueno, pues les pilla muy lejos que se modifique el diafragma, pero tiene mucho más cerca otra cosa, que es el mediastino. Entonces, una atelectasia del lóbulo inferior va a hacer que el mediastino se desplace. ¿Qué estructura mediastínica vamos a ver normalmente? La tráquea. Entonces vamos a ver que hay un desplazamiento de la tráquea. No confundir, la tráquea muchas veces puede estar desplazada simplemente por la aorta, sobre todo en personas mayores con una elongación aórtica, la parte inferior de la tráquea puede estar desviada hacia la derecha simplemente por la aorta. Pero aquí veis que hay una pérdida de volumen y entonces el mediastino está tirando para acá y la tráquea está viniéndose para acá. Bueno, el enfisema compensador que ya hemos comentado. Y luego, el tercero, o sea, si vosotros pensáis, no es estudiarse la lista de los Reyes Gordos, es simplemente utilizar un poquito de lógica. O sea, ¿qué está pasando? Que aquí hay una pérdida de volumen. ¿Y qué pasa? El resto tiene que compensar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú tienes una pérdida de volumen del lóbulo superior, para compensar el volumen, aparte de moverse la fisura hacia arriba, también se va a mover el hilio. Hemos comentado antes que el hilo izquierdo es siempre más alto que el derecho. Aquí vemos que está ocurriendo simplemente lo contrario, completamente lo contrario. El hilo izquierdo está aquí y el hilo derecho se nos ha ido aquí arriba. ¿Por qué? Por lo mismo, porque hay una pérdida de volumen y está tirando de todo hacia arriba. Entonces aquí más o menos tendréis todos los signos más o menos de... O sea, tendría la desviación mediastínica, el desplazamiento de la fisura, el desplazamiento de los hilos, la desviación mediastínica, el enfisema subcutáneo, el enfisema compensador y todos los signos. Y luego hay otro signo ya por último, que es que al perder volumen también se van a rotar los bronquios entonces, y los vasos, entonces sobre todo los vasos de los lóbulos inferiores van a tener un trayecto mucho más vertical. Este signo, bueno, es el signo que viene en todos los libros, que dicen que hay un estresamiento que también para intentar compensar la pérdida de volumen va a haber un acercamiento de las costillas. La verdad, lo he visto en las escoliosis, pero esto no he visto, no he puesto una imagen, pero vamos, es más, el acercamiento de las costillas es por las escoliosis más que por que hay una pérdida de volumen. Teóricamente sí tendría que pasar, pero bueno, tiene que ser una atelectasia de mucho cuidado y de mucha evolución para que dé lugar a una disminución o un acercamiento de las costillas. Bueno, también, como consecuencia de la obstrucción hay una pérdida de aireación y va a haber un aumento de densidad en el volumen. Normalmente esto nos va a definir un poco la diferencia que hay entre una neumonía y una atelectasia. En una neumonía va a haber condensación, pero normalmente no va a haber desplazamiento de las fisuras. Antes del escáner se decía siempre que en una atelectasia por obstrucción no había broncograma aéreo, y lógicamente es así, o sea, si tú tienes una obstrucción no puede haber aire dentro del bronquio. Luego se ha visto que es mentira, que con el escáner sí que hay broncograma aéreo dentro de las atelectasias. Y luego lo que sí puede haber es que, como consecuencia de la obstrucción, veis que se puede acumular, y aquí veis, esto es aquí es una placa de toras, donde aquí es un signo, bueno, tiene una atelectasia del lóbulo inferior derecho, pues esta imagen en pico que se ve aquí, y que aquí veis, este sería el pulmón atelectasiado, esto es un taco contraste, y se puede ver que tiene contraste en la aurícula izquierda y en la aorta. Estos son vasos, pero dentro de ellos quedan así como unas estructuras tubulares, más o menos cilíndricas, que son simplemente bronquios en los que se ha acumulado líquido que, como la obstrucción no deja echarlo, pues entonces se acumula lo que se llama el broncograma mucoso. Y otro signo, que esto ya es un poquito más sutil, es que si nosotros, ahora que es más fácil, como comentaba Javier, que ya tenemos acceso a las historias, si hay una lesión previa, por ejemplo un granuloma, cuando es un granuloma se supone que va a estar toda la vida en el mismo sitio, es una lesión cicatricial, pero cuando hay una pérdida de volumen va a haber el desplazamiento de ese granuloma. Entonces aquí por ejemplo tenemos, este es un paciente, bueno, pues vemos que tiene aquí un reservorio, o sea, que tiene un tumor que tiene un paciente que tiene una neoplasia, tiene aquí una gastrostomía, y veis que aquí en esta placa se veía que tenía aquí dos granulomas, y aquí en el control veis que este granuloma se ha subido aquí arriba. Eso quiere decir que hay una pérdida, aunque no estemos viendo ninguna otra cosa, aquí nos está indicando que hay una pérdida de volumen del lóbulo superior izquierdo. Simplemente el desplazamiento de este calcio de aquí a aquí nos indica que habrá que buscarle a ver por qué, si tiene una metástasis ahí, si tiene lo que sea, pero de hecho quiere decir que ahí, luego ya si os fijáis secundariamente, pues parece que aquí el bronquio que aquí venía por aquí, ahora ya parece que es un poquito más horizontalizado, parece que el hilio está tirado un poquito hacia arriba. Ya son más signos que todo, pero bueno, simplemente darnos cuenta que este calcio de aquí se ha movido aquí, ya nos está indicando que hay una atelectasia.
Cada lóbulo tiene un patrón más o menos definido de cómo va a perder volumen, cómo se van a desplazar las fisuras, qué signos tienen. No los tratamos, pues vuelvo a repetir, lo tenéis en la charla, que todos los signos, las atelectasias de todos los signos, incluso las atelectasias combinadas o las atelectasias completas. Entonces, para no ser reiterativo y un poco pesado, pues nos saltamos. Y luego pasamos ya, por último, a los patrones. Los patrones intentan ser agrupaciones de signos radiológicos que intentan englobar una patología. Entonces, bueno, Felson, nuestro padre Felson, pues, para nosotros Felson es como para los internistas Harrison o para los cirujanos, no sé quién será Supra, pero para nosotros Felson es el este. Entonces, él describió 4 patrones que ahora, bueno, pues ahora con el TAC, con todas estas cosas, se hacen mucho más, se han dividido en muchos más patrones y, bueno, pues lo volvemos siempre intentar acotar el diagnóstico. Como vamos a estamos sobre todo en un curso de radiología simple, muchos de estos patrones van a ser, son patrones del TACAR, que bueno, que ya lo contará Diana, y nos vamos a dedicar más o menos a los 4, que bueno, quitando esto, que la intersticial que lo va a dar Diana, nos vamos a dedicar sobre todo a estos 3. Entonces, el patrón consolidativo. El patrón consolidativo es lo que hemos llamado siempre el patrón alveolar. El patrón alveolar, sí, lo único que dice es que el aire del alveolo está ocupado por, pues ya sé, puede ser por sangre, por moco, incluso por pis, por líquido cefalorraquídeo, por kilo, simplemente. Entonces, las características que imágenes pues, va a tener pues, son todas estas. Entonces, normalmente el alveolo, el alveolo no tiene límites, entonces van a ser, son unas opacidades parcheadas más o menos, que pueden estar. Luego un poquito ya dependiendo de la etiología, pues por ejemplo si es una neumonía, pues va a ser más o menos normalmente el tipo de neumonía que ya veremos mañana, pues va a estar a lo mejor solo en un lóbulo. Si es una bronconeumonía, pues a lo mejor está en otro sitio. Si es una insuficiencia cardíaca, que también es un patrón alveolar, pues a lo mejor está con el patrón este de edema agudo de pulmón y de las alas de mariposa, pero bueno, más o menos lo que quiere decir es que los bordes de un patrón alveolar, de una consolidación, están más definidos, tienden a cuadrarse, tienden a formar más, o sea, un alveolo se pone en contacto con el otro alveolo y va más o menos creciendo y se van juntando. Los bordes, como siguen siendo más definidos, excepto, como veis aquí, bueno, un poquito es una radiación, si veis aquí hay un aumento de densidad, que bueno, pues parece que no está muy claro, es un niño, entonces evoluciona y aquí ya vemos que aparece una línea. ¿Qué ha pasado aquí? Simplemente que lo que hemos dicho del patrón alveolar está coalesciendo y el patrón alveolar va creciendo hasta que los patrones alveolares nunca sobrepasan las fisuras. Entonces aquí lo que pasa es que está en contacto con la fisura menor, por eso aquí aparece este borde tan nítido, y si fijamos en la placa lateral, tenemos aquí que está en contacto con la fisura mayor y que está en contacto con la fisura menor. O sea, claramente aquí ya lo podíamos ver, pero aquí vemos claramente que es una condensación que está situada en el lóbulo medio. Condiciones normales como si el alveolo se sigue afectando más o menos de una manera normal, lo que va a hacer es lo que hemos hablado antes, que va a borrar los vasos y vamos a tener una condensación más o menos homogénea que lo va a diferenciar de otras afectaciones intersticiales, todo eso, mientras que aquí la condensación es bastante... Aquí podéis decir, bueno, pues no, es que esto es el diafragma, es un derrame subpulmonar y aquí lo que estás viendo es el líquido. Bueno, pues vale, pero es que aquí estás viendo que en la placa lateral, pues eso está aquí condensado. Y cuando le tumbas al paciente, en un paciente, ¿qué pasaría? Si tú tienes un derrame, porque lo hemos visto antes más o menos en la placa con rayo horizontal, pero en un derrame subpulmonar de bipedestación, si tú le tumbas, ¿qué va a pasar? Desplaza. ¿Eh? Desplaza. Exactamente, el líquido se va a desplazar, entonces este líquido que se supone que aquí tendría que tener mucho líquido, tendría que ocupar todo la parte posterior del mitral, si veis que ocupa muy poquito, o sea que puede ser que sí que tenga un poquito de derrame, pero sobre todo lo que tienes una condensación aquí, que es lo que te está provocando, todo el lóbulo medio lo tiene condensado, y un poquito también el lóbulo inferior, porque tampoco estamos viendo diafragma izquierdo, diafragma derecho. Bueno, el broncograma aéreo, que es lo que hemos dicho antes, el alveolo se ocupa, el bronquio queda, o sea, el alveolo ocupado se queda blanco, el bronquio se queda negro y vamos a ver el broncograma aéreo. Hay veces que cuando todavía no llega a ser una opacidad homogénea, sobre todo al principio de las neumonías y al final de las neumonías, la resolución no es sino que es un poquito parchada, entonces vamos a tener zonas
que van a ser blancas, zonas de condensación, y zonas aireadas que son negras. Entonces, esto se dijo que era un alveolograma aéreo. Luego se ha comprobado que es mentira, que el alveolo ni se ve ni de coña en las placas de tórax, pero bueno, que se decía pues que esto eran alveolos que ya se habían aireado otra vez y entonces que se veían ahí en la placa. Por lo contrario, también se decía que cuando lo que se veía era, sobre todo el negro, que eran los alveolos llenos de líquido, que se lo llama el patrón nacional. También es mentira, así no se ve en las placas de tórax, ni incluso en la ventana de alta resolución. Y bueno, otro signo que hay, que es lo que hemos comentado antes, en una condensación el aire es sustituido por líquido, entonces no va a haber nunca perdido, o va a haber, si hay pérdida de volumen va a ser muy poca. Lo que incluso puede pasar, hay veces que antes se llamaba las neumonías pesadas, era que se acumulaba líquido dentro del lóbulo y lo que hacían era lo contrario. En vez de desplazar la fisura, lo que hacían era bombarlas, neumonías pesadas. Y luego otra patología más o menos, otra característica es que evolucionan muy deprisa. Entonces, aquí tenemos estos son toras de una chica joven que bueno, pues tenía, no me acuerdo qué clínica tenía, le hicimos un TAC y en el TAC aparecía un nódulo pegado aquí a la pared costal, que no tenía, aparecía la fisura, andaba por aquí arriba, no tenía nada que ver. Y estábamos, a mí me daba un poco de decirle que tenía un nódulo, porque si le decía que tenía un nódulo, a continuación le íbamos a pegar un pinchazo ahí en el pulmón, y me daba cosa decírselo. Entonces, entre que sí que no, yo hablaba con el clínico, al día siguiente apareció con esta placa. Entonces aquí ya claramente se ve que es una neumonía, la chica se libró del pincharle, se le pusieron los antibióticos y también en poco tiempo la placa era esta. El patrón alveolar evoluciona muy rápidamente, tanto en la aparición como en la desaparición. Normalmente tarda un poquito más en la desaparición, por eso muchas veces cuando nos pedís los controles de neumonía no los hagáis muy reciente porque todavía tenéis mucha patología. Luego podríamos saber también si hay que hacer control de las neumonías o no, pero bueno, yo creo que en los adultos sí, en los niños no. Y bueno, por último, el signo geográfico CT es, bueno, simplemente es que cuando le metemos contraste en una neumonía simplemente va a haber, lo que hemos comentado es sustitución del aire del alveolo por líquido, del tipo que sea. Entonces la estructura como tal va a persistir igual, con lo cual vamos a ver si nosotros metemos contraste, vamos a ver los vasos, y los vasos tienen una distribución más o menos normal siempre.